¿Qué puede ser peor que este sonido? Hoy te cuento por qué te salen los gallos, de dónde vienen y cómo evitarlos. Hoy te enseño los ejercicios para aprender a controlar el cierre cordal y evitar los gallos. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, suscríbete, actívate la campanita para no perder mis vídeos nuevos. También te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar toda la información sobre cursos de canto y clases online individuales conmigo. La pregunta del millón: ¿te ha pasado alguna vez que te ha salido un gallo? Escríbemelo en comentarios. ¿Qué son los gallos y por qué suenan tan feo? Realmente este sonido se produce por el cambio de cierre cordal. Podemos decir que tenemos dos tipos de cierre. El cierre muscular, que utilizamos para producir un sonido más fuerte, proyectado y potente. En este caso, mis cuerdas vocales se cierran con parte de músculo. El cierre es más fuerte, suelto menos cantidad de aire y el sonido suena potente. Y el cierre suave, el cierre de mucosa. Este cierre cordal utilizamos para producir un sonido suave y delicado. Las cuerdas vocales se cierran más suavecito, puedo soltar más cantidad de aire y el sonido sale más suave. El problema es cuando el cierre cordal cambia sin que tú lo quieras. Por ejemplo, cuando estás manteniendo una nota proyectada y potente, involuntariamente tus cuerdas vocales se aflojan, se abren y ahí es donde te suena este gallo. ¿Los gallos hacen daño? Realmente no. Este sonido tan feo no está haciendo daño a tus cuerdas vocales. Lo que sí que hace daño a tus cuerdas vocales es forzar tu voz constantemente y gritar las notas altas, o sea, abusar demasiado de este cierre cordal fuerte. Hoy te enseño los ejercicios para aprender a controlar el cierre cordal y evitar los gallos. También los gallos se producen muchas veces por el exceso de aire. Imagínate, un cantante quiere conseguir una nota potente y aguda. Sabe que tiene que cerrar bien las cuerdas vocales para producir este sonido. En este caso es súper importante soltar muy poquita cantidad de aire, no abusar de cantidad de aire. ¿Por qué? Porque el golpe de aire va a abrir las cuerdas vocales. Alguna vez, incluso en caso de los cantantes famosos, escuchamos algún gallo. Precisamente por eso, porque no se escuchan bien en directo y empujan más cantidad de aire. Y pasa esto. Un golpe de aire que abre mis cuerdas vocales y de manera involuntaria estoy pasando a otro cierre cordal suave, cierre de mucosa. También puedes sentir estos dos cierres como voz de pecho y voz de cabeza. No siempre es así, pero quizás este indicador te va a ayudar. Voz de pecho o voz hablada, ¿no? Prueba a hacer un sonido para llamar a alguien. ¡Hey! Es el cierre de músculo, ¿no? Es la voz de pecho proyectada. Ahora prueba a hacer este sonido ligero. Un falsete, una voz de cabeza ligera. Es el cierre suave. Vamos a trabajar con estos dos sonidos. Yo te invito a suscribirte a mi curso para principiantes. Es un grupo cerrado. Puedes suscribirte en la plataforma Tonara. Ahí encontrarás muchos ejercicios que están organizados. Tienes que practicar cada uno el tiempo que yo estoy indicando. Vas a tener el acceso al chat conmigo. También la aplicación te permite grabar tus canciones directamente en la plataforma. Te espero en Tonara. Los chicos van a empezar desde un C3 y las chicas desde un C4. Vamos a hacer las octavas. Primera nota sería con voz hablada, con voz de pecho. Segunda nota sería con voz suave, con voz de cabeza o falsete, si quieres llamarlo así. Sería Seguimos aquí. Si este cambio, si este pasaggio te suena más bruto, eso significa que tienes que empezar con una voz de pecho mucho más suave. Tienes que suavizarlo todo. Otra vez, suave, voz de pecho.
cabeza. Suave, suave. Un poquito más. Es por un lado, tienes que insistir muchísimo en los ejercicios para el pasaggio. Pasaggio es este cambio de voz de pecho a voz de cabeza para empezar a controlar esta zona y para que no te salgan los gallos cuando quieres cantar suave. Ahora, para los momentos potentes. Si en cambio necesitas una nota aguda y proyectada y ahí es donde salen los gallos, ahí tienes que utilizar las técnicas para cantar notas altas. Vamos a hacer el ejercicio ne, 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 ne. Primero vamos a comprobar si sabes dosificar tu aire. Es muy fácil. Si eres capaz de hacer este ejercicio, significa que sabes dosificar el aire. Sígueme. Te sale perfectamente, entonces enhorabuena. Si no te sale todavía, entonces tienes que insistir en los ejercicios para aprender a dosificar el aire. Aquí tengo mis ejercicios para aprender a respirar y dosificar el aire correctamente. Ahora vamos a proyectar el sonido. Entonces, mantenemos todo el aire recogido y vamos a hacer un ni, 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 ni. Va a ser un sonido bastante nasal y bastante quejido, ¿no? Llanto. Lo contrario, el error sería hacerlo así. Ne, 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 ne. Porque ahí es donde te pueden salir los gallos. Muy controladito, muy llorado. Todo el sonido tienes que sentir dentro de la cavidad nasal. Los chicos empiezan desde un Mi 3, un E3, las chicas desde un Mi 4, E4. Un sonido llanto quejido con voz de pecho. Vamos. Aire. Prácticamente estoy cantando este sonido con la nariz. No lo grito. Bajamos. Es como la famosa canción de Whitney Houston, I Will Always Love You, ¿no? Este and I, que es una nota aguda, potente y sin gallo. Y a mucha gente le cuesta hacer esta nota precisamente porque no saben controlar el aire y proyectar esta nota. And I. Fíjate, si yo suelto más cantidad de aire y pierdo mi cierre cordal, me va a salir un gallo. And Oh my God. Si quieres aprender a cantar bien notas altas, yo te recomiendo ver mi vídeo. Aquí lo tienes. También en la descripción de este vídeo voy a dejar los ejercicios para cantar notas altas, ejercicios de vocalización para hombres y para mujeres. También ayudan mucho los ejercicios con la pajita para pasar de voz de pecho a voz de cabeza. Lo puedes hacer de esta manera. Tienes que producir el sonido, ¿no? Empieza con una nota grave, pasa a una nota aguda. Espero que te haya gustado mi vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.